La Iglesia celebra como a los apóstoles, a los varones apostólicos y evangelistas. Por eso la liturgia, sacando a Juan, lo celebramos en la octava de Pascua, siempre es roja porque suelen ser mártires, y junto a Lucas, que aunque no fue de los 12, lo celebramos con esta categoría, ¿no? Como apóstoles. Y justamente en el Evangelio de hoy Jesús envía a predicar lo que hicieron los apóstoles y lo que nosotros de alguna manera nos estamos concientizando en este tiempo pascual. San Marcos lo vamos a ver en el capítulo 12 de los Hechos, vieron los viajes de Pablo. Juan Marcos parece que era o lo hubiera bautizado Pedro, o hubiera sido muy cercano a Pedro, porque ve que al final de esta primera carta saluda a su hijo querido Marcos. La tradición dice que fundó la iglesia de Alejandría, fue el primer obispo de Alejandría y hubiese sido mártir. Esto más o menos hay una coincidencia en todos los que lo proponen, un 25 de abril, lo que se discute es si en el año 64 o en el año 68. Lo cierto es que Alejandría fue una cuna. Hoy uno va a Alejandría y son ruinas lamentablemente, pero Alejandría, por Alejandro Magno, por la cultura, fue una gran irradiación un foco cultural de la época y también del cristianismo, la famosa escuela de Alejandría, que no me extraña, habiéndola también fundado esa iglesia Marcos, que tuviera la solidez de la doctrina y del testimonio, como recuerda Pedro. Vieron la primera carta, que también hay un pedacito que está en la completa, ¿no? que enseñe la doctrina de Jesús, que la manifieste y que se cuide del demonio. Tanquam leo rugiens querem quem devore, resistite fortes infidei, tanquam. Así como un león rugiente busca a quien devorar, resístanle firmes en la fe. Pero recordemos que el demonio no es Dios, entonces ¿a quién devora? Que se deja. Si hay un perro atado, me cerco y me muerde, ¿quién tiene la culpa? Entonces, cuidarnos de aquellas cosas que nos apartan de la verdadera doctrina, cuidarnos de aquellas cosas que nos apartan del verdadero testimonio, aunque tengamos que dejar cosas que nos molestan, que nos duelen, que nos sacrifiquemos muchas veces por tantos que se sacrifican en nuestro mundo obligatoriamente. Nos llenamos la boca hablando de las crisis en general en el mundo, en nuestros países latinoamericanos en particular y en la Argentina, ¿no? Pero a veces nosotros no nos aguantamos nada y hay gente que está pasándola mal obligadamente, con culpa propia y sin culpa propia, porque a veces la misma situación la lleva a eso. Y entonces solamente con lamentaciones no vamos a crecer sociológicamente, solamente con lamentaciones no vamos a solucionar el tema de las vocaciones o el tema de todos los problemas que también tenemos en la iglesia. Por eso el testimonio y el valor de los apóstoles que celebramos tiene que ser también un abono para nuestra vida de hoy, para nosotros motivarnos, porque estamos precisamente en el mismo ámbito, en el ámbito de la Eucaristía. Hoy hubiéramos tenido, si no hubiera caído la ocurrencia litúrgica de la fiesta de San Marcos, la lectura del martirio de San Esteban. En definitiva, ¿qué hizo San Esteban y San Marcos? Lo que hizo Jesús, entregó su vida. Predicó una linda catequesis, hizo a los judíos de cómo Jesús, un poco lo que hizo Jesús en los del camino de Maús, explicó en el Antiguo Testamento cómo Cristo debía padecer. Y él mismo padeció por Cristo, como dice San Agustín, que el mártir es el que mejor participa de la misa, porque aprende que el invitado se sirve a sí mismo, entonces el mártir se sirve a sí mismo. El mártir es el único que retribuye de verdad la comunión y la Eucaristía dando la propia vida. Por eso también no tengamos miedo y ofrezcamos toda nuestra vida, todo nuestro ser al Señor para que Él se manifieste. Y así como hemos visto cómo caen las culturas, como Alejandría, por ejemplo, también podría renacer, no solamente en lo religioso, también en lo cultural, en lo humano, si nosotros cada vez nos ponemos más a lo que toca y nos alejamos de distracciones inútiles y sobre todo de replegarnos sobre nosotros mismos que tantas veces nos hace tanto mal. Pidamos al Señor con San Marcos, cuyas reliquias, dice la tradición, que en el siglo IX, en el 828 más o menos, la llevaron los mercaderes venecianos, porque coincidió con la invasión árabe a Alejandría. Entonces, para preservar la reliquia, que algunos inclusive, esto entre comillas, dicen que sería la reliquia de Alejandro Magno, la momia de Alejandro Magno.
Pero bueno, lo cierto es que la reliquia atribuida a San Marcos actualmente está en Venecia, en la Catedral de Venecia, en San Marcos. Y damos al Señor la gracia de que los santos apóstoles, la Virgen, Reina de los Apóstoles, San José, nos ayuden en esta Pascua a imbuirnos de la fuerza y la alegría que brota de la cruz y de la resurrección para hacer creíble nuestro testimonio. Que así sea. Que así sea.